esta hora presentamos La Voz de los Trabajadores, Rodri Andrade en la plataforma de televisión. Rodri, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Joe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludar a todo el Perú y bienvenidos al programa La Voz del Trabajador en el canal Onda TV Digital. Bien, como de costumbre estamos aquí iniciando el programa, no sin antes hacer un pequeño recuerdo que hoy estamos celebrando el Día Mundial de las Personas Sordociegas, una jornada dedicada a la concientización y la reflexión sobre las condiciones y necesidades de las personas que viven con sordoceguera. Bueno, a nuestros hermanos en el Perú hay que tener bastante paciencia y ser resilientes con estos hermanos que adolecen de este espacio. De la misma forma, quiero trasladar un saludo cordial a la primera Confederación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, cuyas siglas es CONATRAG. Bien, hoy tenemos como de costumbre información muy importante, de suma relevancia, y que el Perú tenga a bien conocer la realidad de lo que viene pasando en el interior del país. Hoy tenemos como invitado al doctor constitucionalista en Derecho, al doctor Denis Llamoca Chilca. Si lo tenemos en pantalla para poder interactuar. A la espera de su conexión. Ah, ya, correcto. Tenemos entonces la espera. Bueno, seguiremos esto. También quiero trasladar, digamos, nuestro reconocimiento de trabajar de la mano con la Policía Nacional del Perú a nuestro dirigente, al compañero Augusto Ramos Olmos. Hoy lo vemos muy involucrado de la mano de las autoridades en acciones sociales, ¿no?, de la Policía Nacional del Perú, y creo que es grato tener siempre de lado las autoridades y que sea un trabajo articulado y sobre el particular en la industria de la construcción que necesita en realidad tener mayor confianza en la clase trabajadora en el Perú. Bien, dicho esto, seguimos trasladando información. Bueno, hay información del interior del país con relación a las revocatorias, ¿no? Hemos estado coordinando por interno con algunos frentes de defensa de diferentes departamentos, el caso de Arequipa, la parte del norte también, y bueno, hay bastante preocupación por parte de la sociedad civil, el descontento que se viene desarrollando, y bueno, esto es preocupante. Sobre el particular también el sur se viene desarrollando este tipo de acciones y ya no es una sola persona o una sola institución, ya están sumándose varias instituciones que creen o están haciendo la adquisición del kit electoral de revocatoria, y hay mucha preocupación y creo que hay que trasladar esto a los amigos políticos, a los partidos o a las tiendas políticas, ¿no? Hay bastante descontento y reincidimos en los comentarios anteriores que tuvimos, que tienen que acercarse un poco más a la población. Hay bastante descontento en educación, en salud, en medio ambiente, en cultura. En definitiva, estas actuaciones que tenemos de parte de las autoridades hace pues de que la población sea contestataria, ¿no? Y ahora con el tema de bicameralidad también lo vemos muy, muy lejano. Uno cuando hace una data, ¿no?, de las poblaciones vulnerables y tocas de a pie a la gente y consultas sobre el particular, y bueno, hay mucha desconfianza. Ya reiteramos, la gente está reaccionando, ya tenemos que tener programas de trabajo político sustentados, ¿no?, para poder tener la oportunidad de que sean representantes en cada departamento. Y bueno, esto lo hacemos en ánimo de exhortar a los amigos que están incursionando en la política, los que hacen carrera política, ¿no? Ya se tiene que haber un cambio abismal. Hoy hemos tenido el grato honor de haber conversado con otros espacios de orden internacional, pero lo vamos a dejar estas noticias primicias en realidad para la próxima semana. Hoy vamos a abordar temas de educación. Esperemos en el tiempo que se le ha convocado, invitado a uno de nuestros invitados, pues esté presente. Hay un problema, digamos, de señal, si bien es cierto, pero creo que podemos
las disculpas del caso a nuestros seguidores televidentes en este espacio televisivo La Voz del Trabajador, donde intentamos dar cobertura a todos los escenarios, no cerrarnos solamente en el mundo de la industria de la construcción. En definitiva, desde de este espacio tenemos a bien seguir conduciendo con nuevos ideales, nuevos pensamientos en favor de la sociedad. Bien, tenemos acá presente ya, y es grato tenerlo, doctor Denis, constitucionalista en Derecho, al cual nos honra invitarlo. Doctor Denis, muy buenas noches. Buenas noches, Rodi. Un saludo para todos los oyentes tuyos y saludar, ¿no? Que vamos a tocar un tema muy importante el día de hoy. Estamos para tus preguntas, Rodi. Sí, doctor, hay situaciones bastante colosales, le llamaremos así, a efectos de que la población necesita, o bueno, un poquito idear los actuados acá sobre el particular en la región del Cusco y en otros departamentos porque han comprado los kits electoral de revocatoria. ¿Qué va a pasar toda vez que las autoridades sean revocadas? ¿Cuáles son las acciones que va a tomar, digamos, en un escenario penal? Eso quisiéramos de repente tener la información de parte suya. Sí, Rodi, primero, ¿no? Hay que determinar algo muy importante en este tema. Sí se está realizándose la compra de kits. Acá en la región de Cusco se está instalándose en las diferentes provincias, se está realizándose las instalaciones de las carpas correspondientes de las organizaciones sociales en el cual están recolectando las firmas. Y vamos a hablar respecto al tema penal. En el tema penal se está haciéndose un tema muy interesante en el gobierno regional de Cusco. Primero, vamos a determinar de que se emitió un informe de la Contraloría General en el cual han realizado fiscalización, control interno a lo que se ha realizado lo que es las designaciones a los nuevos funcionarios del gobierno regional de Cusco. En ese sentido, consideramos de que en este hito adversarial, porque son hitos que emiten los control interno, ha determinado y ha concluido de que ha habido omisiones, ha habido observaciones mediante el cual el gobernador sigue recaendo en principio que consideramos nosotros viola totalmente la mala fe, viola la seguridad jurídica, viola también la garantía en la gestión pública, porque si se va a designarse a funcionarios, que lo haga con toda la transparencia, que cumpla con todo lo que se exige la ley y la legalidad. En este caso consideramos de que el gobernador regional acá de Cusco ya estaría, y es casi, ni siquiera es la primera vez. Anteriormente, Rodi, ya ha hecho designaciones a funcionarios en el cual estaban observados, no cumplían los parámetros, los requisitos para que puedan asumir tales gerencias o direcciones en el cual el gobierno regional debe de asumir. En ese sentido, consideramos que el primer delito podría determinarse, de acuerdo a este informe del hito por parte de control interno, es el primer delito sería negociación incompatible, ¿no es cierto? El otro delito sería concretamente una mala designación en el cual estaría viendo encubrimiento, también se estaría generándose delitos de corrupción. En ese sentido, Rodi, yo considero de que lamentablemente lo peor toca en la región de Cusco. Un mal gobernante, un déspota, podría darle yo desde mi libre expresión, una persona en la cual no hace caso a las personas, a las observaciones que hace control interno, y no es la primera vez que emite este informe, Rodi, se emitió ya diferentes informes en el cual se ha visto bastantes actos de corrupción. Perfecto. Apreciado doctor, Contraloría ha solicitado iniciar procedimientos penales contra otros 17 funcionarios. También me imagino, les va a llegar la parte sancionadora penalmente. ¿Nos podría de repente ilustrar un poco más de ese tema? Sí, efectivamente. Miren, la cuestión administrativa, ¿no?
debería de llevarse a cabo, uno, por las fiscalizaciones que debe de hacer los consejeros regionales. Eso es lo más importante. Segundo, consideramos algo muy trascendental en la región del Cusco respecto a lo que es las denuncias que tiene que realizarse y lo que indica control interno. Para entendernos un poco mejor, mira, Contraloría no tiene controles de la legalidad correspondiente. Contraloría no puede presentar una denuncia a la Fiscalía, no lo puede hacer porque no está en sus ciencias, sino ellos mismos presentarían, Rodi, y créeme de que realizarían tantas observaciones, tantas denuncias, porque no está, pues, lamentablemente en sus roles control interno presentar denuncias. Que debería hacerlo, sí, debería hacerlo, ¿no? Pero la ley no le indica que debe realizar la denuncia. Lo que hace control interno es realizar las observaciones mediante informes adversariales y informes de hito. Entonces, con la finalidad de poder indicar de que se debe de realizar o subsanar tales errores o omisiones o para prevenir delitos posteriores de corrupción. Acá quien debe de realizar las denuncias, uno, el órgano competente es el procurador del gobierno regional. Segundo, lo pueden hacer también los mismos consejeros regionales, pero lamentablemente, porque en el gobierno regional de Cusco consideramos que hay algo muy interesante. Uno, de que tenemos consejeros pero no cumplen sus labores, que tenemos procuraduría y no está realizando las denuncias correspondientes. Rodi, solamente para aclararte, una cuestión interesante. Cuando emite estos informes control interno con oficio lo gira a la dependencia de Procuraduría o las denuncias ante la Fiscalía de Anticorrupción. La pregunta es, ¿por qué no lo hace Procuraduría? ¿Por qué no presenta las denuncias que se ha observado o que ha observado control interno? Ahora, los delitos que estamos analizando, ¿quién va a asumir la responsabilidad? Directamente es por parte del gobernador regional, quien ha designado, no cumpliendo con las legalidades, a esos funcionarios o a esos 17 funcionarios. Ojo, hay que observar también otra cuestión que es importante, que puede hacerse alguna denuncia a este gobernador regional en el cual debería determinar algo muy importante. Uno, de que podría hacerse ya las denuncias, porque creo que hay elementos suficientes, y que el fiscal de corrupción acá de Cusco, de la Fiscalía Provincial de Anticorrupción, debería solicitar por lo menos una prisión preventiva contra este gobernador regional para que se cumpla, ¿no?, el cumplimiento de sus funciones por parte del Ministerio Público. Consideramos de que la prisión preventiva sería necesaria, ya que creo que está habiendo muchos actos de corrupción, y consideramos también de que si se va a concretizar esa cuestión de esa medida, sería necesario. ¿Por qué? Porque también ha habido ya varios antecedentes, Rodia. Se le ha dado prisión preventiva al alcalde de Cañas hace aproximadamente 3 años o 4 años atrás, ¿no? A otros alcaldes que todavía estaban en gestión se les ha dado prisión preventiva. Y nos hacemos la pregunta, ¿y por qué no pueden solicitar prisión preventiva al gobernador regional? Habiendo pruebas, habiendo documentos y habiendo este informe de Contraloría Interna. Pero vamos a ver cómo maneja o cómo están manejando esta cuestión, pero ahí están las observaciones, Rodi, ¿no? Algo concreto que estamos indicando. Muy bien, apreciado doctor. Y los delitos comunes, ¿no? Y sus sanciones, por ejemplo, en el tema de colusión, la prisión está emanando entre 3 a 15 años, lo que indica, creo, la ley. Ahora hasta podría haber indicios de peculado, ¿no? Apropiación indebida. También hay una prisión de 4 a 8 años. Eso es lo que nos indica, creo, la ley. Ahora, malversación de fondos públicos. O sea, hay un paquete sustentado por la Contraloría. A todo esto, doctor, creo que es una muerte anunciada de acá
del gobernador por sus malas decisiones y el mal asesoramiento, de rogarse el Todopoderoso, pues nadie le desea el mal, pero sin embargo sus acciones trae consecuencias, ¿no? En realidad. Y bueno, ¿qué va a pasar toda vez que ahora ya no es solamente un grupo que ha comprado el kit electoral de revocatoria, y hay otro grupo también por la desconfianza, ¿no? Del otro grupo. Y bueno, toda vez que se ha vacado, ¿quién va a asumir la responsabilidad pública del gobierno regional? Si lo van a vacar al gobernador, a la vicegobernadora y a los consejeros. ¿Quién asume la responsabilidad administrativa hasta que el Jurado Nacional de Elecciones pueda convocar, que está libre, digamos, la plaza de las autoridades? Bueno, mira, de conformidad a la ley orgánica de gobiernos regionales y que también en concordancia a lo que es los reglamentos del Jurado Nacional de Elecciones, mediante el cual va a determinar respecto a quiénes va a asumir la responsabilidad como nuevo gobernador regional, debemos indicar en concreto lo siguiente, Rodi. Primero, si es que se va a realizarse la vacancia correspondiente, la ley indica de que tiene que asumir la responsabilidad, ¿no es cierto?, otros los que han quedado como accesitarios correspondiente para que puedan asumir respecto a esa función. Ahora, vamos a hablar respecto a los delitos. Sí, pues, los delitos, Rodi, como te indico, son penas que van, pues, no menor de 4 y no mayor de 6 en peculado, ¿no? Y no mayor de malversación de fondos, no menor de 3 y no mayor casi, si más no me equivoco, a 5 años, ¿no? Y cuando la organización criminal puede superar esas penalidades correspondientes, pero lo que determina más importante respecto a este punto es de que ya hay pruebas que ha emitido el informe por parte del control interno, y esos documentos se tiene que realizarse la legalidad que tiene que cumplir el papel fundamental por parte del Ministerio Público, del fiscal. Ahora, consideramos ahora, Rodi, que sí efectivamente se está realizando instalaciones de mesa para recolectar más, ¿no? Por mi parte, yo ya realicé mi firma de revocatoria, me presento. Creo que es lo más consciente, porque yo no considero de que este gobernador regional esté realizando adecuadamente su trabajo. Muchas denuncias, muchas observaciones, muchos cuestionamientos, muchos informes que emitir control interno, y creo que acá lo que falta, Rodi, es que y una vez Procuraduría debería presentar la denuncia, como también actuar de oficio por parte del Ministerio Público. Ahora, otra cuestión, los delitos que se puedan realizar de acuerdo a los informes, hay que analizarlo, Rodi. En estos informes de control interno, si se ha observado que se han cometido irregularidades, estos informes se tienen que remitir a la Fiscalía para que ellos determinen si se ha cometido delito o no se ha cometido delito, en las etapas preliminares donde se va a realizar la investigación. Y ya considera de que hay varios delitos que se ha cometido por parte del gobernador, en tal caso, con la presión tanto de cuestión social, el procurador o algunos consejeros, podría el Ministerio Público, cuando se puede también la pena de 8 o 6, 7 años, solicitar lo que es una preventiva. Pero lamentablemente, como es un gobernador regional, al fiscal también le puede temblar la mano. Pero al final consideramos que ya se debe realizarse tal hecho, tal denuncia, y creo que lo que hace falta para sacarlo también, así como le está diciendo al señor alcalde, debería iniciarse de igual forma como una segunda, cuarta, tercera vacancia por parte del gobernador regional. Sí, claro que sí. Yo creo que ilustrar esa idea de parte de su representada, apreciado doctor, porque también está pasando esto en otros departamentos, ¿no? Y considero que por moralizar la política e identidad poblacional, están comprando su pie electoral de revocatoria, ¿no? Y por otro lado, también obviamente va a haber sanciones, creo, a los funcionarios, ¿no? Inhabilitación y finalmente devolver el dinero al fisco del Estado. ¿Nos podría dar, de repente nos podría ilustrar un poquito de ese tema?
Bueno, sí, Rodi, mira, lo primero, hay una crisis fuerte que está pasando en todo el país. Primeramente, la crisis que se viene generándose estos poderes que vienen enfrentándose tanto el Ejecutivo, el Legislativo, hasta el mismo Poder Judicial. Debemos indicar lo siguiente: al generarse tanto la cuestión de una crisis política y jurídica, consideramos de que los gobiernos tanto regionales a nivel nacional eh, no están cumpliendo adecuadamente con las responsabilidades, ya que también el gobierno ejecutivo, a pesar de que ellos también no han sido ni siquiera elegidos legítimamente por parte de la población. Bien, al parecer un poco hay un problemas de señal. La dispensa del caso a todos nuestros televidentes a nivel nacional y los que les es grato sintonizarnos, ¿no? Pero es importante poder trasladar estas informaciones en los diversos departamentos que se vienen desarrollando también estas acciones de revocatoria a nivel de las acciones, ¿no? Por el descontento, reitero. Y sí, pues es lamentable, ¿no? O sea, también tenemos que trasladar, porque muchos funcionarios pasan de gobierno en gobierno y ellos son los que meten la metida de pata y bueno, bien felices. Bueno, adelante, doctor, ¿me escucha? Sí, Rodi, está un poquito mal la señal, vamos a tratar de ser concretos. Sí, mira, la cuestión es concreto acá. Si hay bastantes cuestionamientos en los gobiernos regionales, y si vamos a hablar respecto al fisco, debemos entender de que quien administra o quien da, básicamente va a ser por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Como también hay que determinar lo que ha indicado el Premier. El Premier ha indicado que aquellos gobiernos, tanto locales y regionales, que no puedan realizar los gastos por lo menos al 90 o al 100%, va a seguir reduciendo los presupuestos tanto a los gobiernos regionales y locales. Eso también afecta pues, a lo que es a la masa trabajadora a nivel nacional, en el cual consideramos que hoy en día está siendo afectado drásticamente. Y específicamente, si hablamos en gobierno regional de Cusco, consideramos de que uno, se están violando estos derechos por parte de los sindicatos, de los trabajadores o de las federaciones departamentales de trabajadores, en el cual este gobernador regional da tan solo realizaciones de trabajos a algunos sindicatos, pero no está realizando el beneficio para todos los sindicatos o federaciones departamentales de trabajadores. En ese sentido, Rodi, consideramos que ya tienen que realizarse las acciones, las denuncias, las vacancias, o si es también ya, qué bueno que la población está organizado y que también vaya a realizar lo que es la revocatoria correspondiente, o lo que se compra el kit de revocatoria que ya en las zonas específicas de los grupos que vienen realizando las firmas y al momento ha indicado que está realizando la recolección de las firmas, casi ya tienen cumpliendo 10.000 firmas. Al gobernador regional nos está pidiéndonos casi aproximadamente 200.000 firmas, me equivoco. Para el alcalde exige unas 50.000 a 70.000 firmas y para solicitar conformidad a la población por el paso político. Efectivamente, doctor, es grato tener esa información para que se pueda ilustrar, digamos, el país y bueno, en algunos departamentos, ¿no? Porque hay muchos que desconocen, digamos, el procedimiento. Esto, me imagino, esta información que se traslada por señal abierta van a tomar a bien, digamos, las organizaciones vivas, ¿no? Para poder moralizar la política porque están incómodos por parte de sus representantes como autoridades. Doctor, el tiempo es oro en las pantallas chicas. Palabras finales, doctor. Rodi, yo simplemente te voy a felicitar, tu trayectoria, tu lucha. Son pocas las personas que tienen ese coraje, esa valentía, esa bizarría, ese alineamiento, tus principios, tus valores que te
generan una en el cual perteneces, luchas más que todo por la cuestión social de todos los trabajadores. En un momento, Rodi, vamos a llegar, vamos a tener ese espacio en el cual vamos a satisfacer tantas necesidades por parte de la población. Consideramos que el papel importante hoy en día es seguir frontalmente con la posición, con la defensa, exigir y realizar las cuestiones reivindicatorias que exige o que necesita la población. Que burocracia hay, organizadores hay, profesionales hay, pero lamentablemente estos son egoístas, no piensan en la población. Cosa que a ti te hace muy diferente, Rodi, que tú luchas para tantas personas que te hacen muy diferente. Eso es todo, hermanos. Cualquier cosa, estamos siempre al contacto, Rodi. Viva la lucha, viva los trabajadores y que viva también la protección. Muy bien, apreciado doctor, agradecido por su espacio prestado. Sé que usted es un hombre del tiempo, pero ahí reconocido por el servicio prestado. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros continuamos con esta lucha. Obviamente no somos lumpes, porque el movimiento sindical siempre va de la mano de la clase trabajadora, de la sociedad civil, y no podemos ser lumpes. Bien, agradecido al doctor Denis por la interpretación sobre los escenarios que va a seguir, digamos, estas denuncias y este tema de la revocatoria, ¿no? Por otro lado, tenemos también a uno de nuestros invitados, el doctor Arturo Vero Vázquez. Apreciado Arturo, bienvenido al canal La Voz del Trabajador. Desde este espacio te damos la bienvenida para poder consensuar ideas muy colosales en este coloquio a razón de que queremos saber sobre los perjuicios de educación en la región del Cusco y a nivel nacional, apreciado Arturo. ¿Cómo estás, Rodi Andrade? Muchísimas gracias, y a tus amigos que te escuchan y amigas de La Voz de los Trabajadores. En esta oportunidad, como bien dices, vamos a conversar un poco sobre educación, pero estabas hablando de revocatoria, y la revocatoria justamente es un derecho de cambio de opinión, que las personas tengan la posibilidad de cambiar su opinión. Si le dieron el voto favorable a un candidato que ahora es autoridad, y ahora esa autoridad no cumple sus promesas o está teniendo una línea diferente, política, social, o su plan de gobierno no lo está cumpliendo, entonces tiene que venir el proceso de cambio de opinión, y las revocatorias son justamente para eso. Claro que en el Perú, el 25% de firmas de votantes hábiles, acá en el Cusco 265.000 firmas, que creo que sí van a llegar a las firmas. Es complejo, es complicado, pero sí tienen hasta el 11 de octubre para hacerlo, pero creo que debería ser menos, creo que debería ser solo el 10%, y que además ese 10%, ¿no es cierto?, lleve directamente a la revocatoria. Y no como ahora, que es 25%, consiguen las firmas hasta el 11 de octubre, y después del 11 de octubre evalúa la OMPE, después, primero la RENIEC, después la OMPE, y si no les aceptan se va al Jurado Nacional de Elecciones, y se hace una consulta popular al próximo año, unas elecciones, para que con el 50% más uno que voten por sí a la revocatoria, recién darían paso a un nuevo, a una nueva autoridad. Entonces el procedimiento es ampliamente complicado, ampliamente confuso, y lo que ha traído obviamente es que la gente se desanime a ir a este proceso, aunque yo he encontrado estrategias bien interesantes en Alfredo Cornejo. En una sola hora han logrado 1.000 firmas, en 2 días sé que tienen más de 5.000 firmas en este momento, tienen cantidad de tiempo para esto, pero creo que la autoridad tampoco puede desvelarse, no puede descuidarse. Lo que creo que sí tiene que poner las barbas en remojo y hacer cambios sustanciales, no para enfrentar la revocatoria, sino
para que la población pueda sintonizar con él. Eso referido a la revocatoria, que también es un espacio de aprendizaje, obviamente, de educación, y que es un espacio en el cual tenemos que, nosotros sí tenemos que analizar, por ejemplo, si la revocatoria es un acto de venganza, un acto de justicia. Si es por justicia, bienvenido, vayan, conversen. Si es por un tema de venganza, a veces el odio se antepone a la razón, al juicio, al sentido común, y terminamos en dificultades. Ahora, hay mucha gente que utiliza la revocatoria como triquiñuelas, ¿no es cierto?, como mecanismo para presionar, para amenazar, para coactar a la autoridad. Eso tampoco está bien, eso también hay que entenderlo de esa manera. Sin embargo, creo que tenemos que hacer cambios a nivel del Congreso para modificar estas leyes que ayuden a que menos porcentaje lleve a una revocatoria, un 10% sería importante, sería necesario, creo, y que después se vaya a la revocatoria directamente. Apreciado Arturo, ¿tú consideras que se tiene que moralizar la región, el país, con acciones políticas? Sí, mira, en realidad hay que analizar muy bien este contexto, porque a las regiones se les pone en el San Benito de que son corruptas, que hay un alto nivel de desigualdad, de injusticia, y que básicamente la gente está haciendo lo que le da la gana con los erarios del Estado. Sin embargo, lo que no consideran es que tenemos un INVIERTE-P que es demasiado constreñido, que es demasiado estructuralista, pero que además está hecho solo con una estructura de corte infraestructural. Entonces, cuando ejecutas obras de inversión pública bajo el formato del INVIERTE-P, no necesariamente le das posibilidades para hacer obras o proyectos que tengan que ver con disminución de la desnutrición, la anemia, fortalecimiento de la identidad, de capacidades recreativas, artísticas, todo es infraestructura. Entonces, al no entender, obviamente que algunas entidades del Estado entran y creen que con ese enfoque, con esa mirada de la infraestructura, van a tener que analizar estos proyectos sociales, productivos, entre otros, y para ellos consideran que lo que se ha hecho artísticamente diferente puede ser para ellos una infracción. Entonces, eso, por ejemplo, no está bien. La ley de contrataciones del Estado tampoco está bien hecha, no está bien estructurada. Y entonces siempre hay dificultades por tema de postores, por tema de características, elaboración de las bases, el área usuaria, la parte técnica. Entonces, eso genera, obviamente, ¿no es cierto?, una mirada distinta para aquellos operadores que tratan de hacer las cosas de acuerdo a una estructura. Y lo otro, mira, por ejemplo, esta ley de idoneidad, donde no importa si no eres profesional, puedes ser bachiller, si es que tienes 3 o 4 años de servicio, y no importa si has trabajado en algo especializado, pero si trabajaste en el Estado, eso se convalida, y como que también te piden 3 años para ser gerente, cuando en realidad tendría que ser menos, no como algunos dicen, pues, que los jóvenes tienen que tener la oportunidad. Cada uno irá, digamos, generando piso, armando esos escalones de experiencia, pero sí debería este cuerpo de docentes, de gerentes, perdón, del servir, debería ser una cantera donde se eche mano, pero este cuerpo de gerentes debe ser más libre, más abierto, y que tengan la posibilidad las personas que a través de un examen puedan entrar a través de la experiencia, desempeños, estudios de caso, lo que fuese, pero no que sea solamente la designación por el papel. Pues yo tengo 3 años de gerente, ya yo voy a ser elegido por ciertos grupos. Entonces, las leyes no están bien hechas, y entonces el aparato del Estado es pernicioso, es malicioso, y está previsto para hacerle incurrir en error, y ese error para algunos es delito, a las autoridades. Por eso que mucha gente no se mete en gestión pública, porque termina con varias denuncias. Y está desfilando por temas que muchas veces ni siquiera le competen, porque a las entidades, así como que hay una falta de dominio, hay una falta de conocimiento, de comprensión lectora, de sentido común, de razonamiento en los estudiantes, también los hay en los profesionales. Y también hay en los profesionales que tienen que ver con la administración de la justicia, el Ministerio Público y entre otros grupos. Entonces, hay sí una crisis generalizada, porque además el alto centralismo a ellos les permite hacer cosas en Lima, y acá en regiones no se pueden hacer esa misma cosa. Entonces, yo creo que eso de la mano, claro, con transparencia, honestidad, solidaridad, con respeto a las normas, está bien, vale, pero que no nos jueguen a hacernos pensar
que porque no se entra en la lógica, en la racionalidad y en la idiosincrasia del centralismo, los que hacemos descentralización estamos completamente equivocados y estamos generando desorden o anarquía en términos de la gestión pública, ¿no? Entonces, creo que es un tema de análisis. Por eso yo siempre, Rodi, apuesto porque seamos estados federales. ¿Por qué Cusco no puede tener su propio INVIERTEP? ¿Por qué no puede tener su propia Ley General de Educación? ¿Por qué no se pueden hacer acá los concursos de nombramiento? ¿Por qué acá no se elaboran las pruebas para el ascenso? ¿Por qué acá no tenemos un currículo regional, un área de elaboración de recursos y materiales regionales? ¿Por qué el dinero del boleto turístico no lo invertimos aquí mismo? ¿Por qué se va el 50% a Lima? ¿Por qué el gas cuesta tan caro aquí en el Cusco cuando nosotros somos dueños del gas y le vendemos más barato a otros países? Y entonces parece ser que pues toda la riqueza, de verdad, tenemos que distribuirla, tenemos que compartirla, pero parece ser que nosotros estamos perdiendo nuestras riquezas, estamos dando más de lo que nosotros recibimos y lo que es más terrible, no nos están dando la posibilidad de tener la libertad de tomar decisiones. Existen estados federales en Brasil, existen estados federales en Argentina, Canadá, Estados Unidos, y que les va bien. Y en países menos diversos que nosotros hay ese tipo de sistemas. Yo creo en la descentralización, por ahora muy teórica, por ahora con muchos candados, por ahora no es descentralización, más parece desconcentración, y si nosotros fuéramos a la creación de estados federales, Cusco sería un estado federal que pueda administrar, que pueda gestionar y que no le esté mirando pues la cara solo a Lima para poder hacer algo. Todo tenemos que mirarles. Aeropuerto tenemos que mirar a Lima, el gasoducto Superguano tenemos que mirar a Lima, el tema de la vía expresa tenemos que estar mirando a Lima, el tema de el hospital Antonio Luna también tenemos que estar mirando a Lima. Y entonces el tema no es solo de descentralización, no solo es tema de moralización, sino de que nosotros como ciudadanos sentemos las bases para que hayan estados federales. Por eso que en esta configuración del 2026 vas a ver que uno de los temas que va a entrar en agenda mucho va a ser este de los estados federales, que uno de los Acuña, por ejemplo, lo está fomentando. Hay otros porque no les gusta y que quieren más bien recentralizar más las cosas, más de lo que ya se ha recentralizado, Robbie. Y hay bastante descontento, precisamente. Apreciado doctor, quisiéramos que nos ilustres un poquito sobre las brechas y desafíos, especialmente en las áreas rurales con relación a educación, que seguramente nos puede dar mucha información relevante. Mira, hace más o menos 20 años que se vienen aplicando pruebas de medición de la calidad de los aprendizajes. Se comenzó con comunicación y con matemática, con comprensión lectora y resolución de problemas. Después ha pasado a ciencias, han abierto a procesos históricos, sociales, etcétera. Pero mira, desde que ha comenzado, el área rural, básicamente, cada 4 años, un estudiante más comprende lo que lee. Antes, hace el 2017, 99 de cada 100 estudiantes de segundo y secundaria en Cusco no comprendía lo que leía. Solo 1 comprendía de cada 100. ¿Ya? Y ahora, las últimas evaluaciones han subido a 2. O sea, 4 años para que un alumno más pueda comprender lo que lee. Y en matemática nos va peor todavía. ¿Ya? Ahí ya el número de 100 no vale. Tenemos que subir a 1000. Para poder hacer un análisis mucho más coherente. Y entonces, yo lo que creo, ¿no es cierto?, es de que tenemos que hacer cambios radicales en el área rural. Entonces, en el área rural funcionan sí los centros rurales de formación alternancia, que antes era una iniciativa, una innovación, y ahora es un modelo, y que forma parte, es una modalidad más. Pero esa modalidad no puede darse, ¿no es cierto?, de manera informal, sin una buena infraestructura, con una residencia, con comedores, bibliotecas, gimnasios, espacios lúdicos, aulas interactivas. Así tendría que ser, ¿verdad? Porque no se trata de construir con la arquitectura como se construyen pues los penales, porque los penales y los colegios tienen características parecidas en su proceso de construcción, porque así comenzó pues, con los militares este tipo de construcciones.
Hay lugares donde las cárceles tienen espacios más abiertos y más libres que los propios colegios. Eso no es justo, ¿verdad? Entonces la forma en que se hace la infraestructura también tiene que cambiar. O sea, el área rural no solo es la infraestructura, porque esas son aulas, sino esto que tiene que ver con residencia, comedores, gimnasios, aulas interactivas, espacios lúdicos, etcétera, sino que tenga que haber un programa curricular especial, donde en alternancia 15 días están en sus aulas y 15 días están en sus hogares haciendo los proyectos productivos. Pero para eso necesitas para monitorear, necesitas más escuela de padres, necesitas un seguimiento psicológico, un psicólogo para todo un colegio en ámbitos rurales, necesitas asistente social, necesitas un personal médico. Claro, los colegios de alto rendimiento tienen varios profesionales, pero claro, los centros rurales de formación en alternancia, que tienen un modelo diferenciado, tienen menos profesionales. Y lo otro que tiene que ver con la alimentación. En este momento Caliwarma les está dando, pero es una alimentación básica. Se necesitan de mayores complementos, se necesita vestimenta para los estudiantes, se necesita equipo adecuado, mayor posibilidad de que el director pueda gestionar un fondo que le permita resolver varias situaciones inesperadas o emergentes. Entonces, yo creo que la gran solución está en los centros rurales de formación en alternancia, pero con todas estas características. Y ya la jornada escolar regular en ámbitos rurales no funciona, como que tampoco funciona la jornada escolar completa. Más horas, menos comida, ¿no es cierto? Más profesionales administrativos que profesionales, digamos, pedagógicos. Entonces, en el área rural sí creo que tenemos que hacer un cambio porque si no, de acá a 4 años, 3 de cada 100 van a comprender lo que leen, ¿no? Y 20 de cada 1000 van a poder resolver operaciones matemáticas. Esa es la estadística, ¿ya? Pero también a veces se hace una falsa ideologización, un tributo se hace a la comprensión lectora y a las matemáticas, ¿no? O sea, la resolución de problemas. Y esto no es tanto así, porque ¿qué es más importante? ¿Que un alumno comprenda lo que lee de manera individual o que sea alguien capaz de manejar el discurso, de dialogar, de construir, ¿no es cierto?, este diálogo con otra persona, interactuar, la expresión oral? Y claro, utilizas como medio la comprensión lectora, pero no es un fin la comprensión lectora, así como se ve. Pero claro, el Banco Mundial te dice qué hacer, pues, ¿no es cierto? Te dice cómo moverte, te dice qué cosa tienes tú que priorizar. Entonces, esas son cosas que tienen que cambiar, y eso va a cambiar también si hay una mirada federalista también de la educación, y no solo acá en el Cusco, sino en varios lugares. Entonces, la educación rural, creo que los centros rurales de formación alternancia en la secundaria son fundamentales. Y lo otro es generar los colegios núcleo, los centros base que había anteriormente, para que también tenga un sistema similar, ¿ya? Y que hagamos una cosa que se llama el homeschool, o sea, que los chicos aprendan en su casa. ¿Qué tan complicado es instalar una buena computadora con internet satelital y que tengan tutores, monitores y una persona así como los pronoís que pase de tiempo en tiempo, ¿no es cierto?, para hacerle un acompañamiento al estudiante, que es lo que hacen en educación básica alternativa? Claro, lo hacen en teoría, porque en la práctica realmente no lo hacen con este tema de aprendizaje periférico. Pero entonces necesitamos modificar, o sea, no podemos agarrar la estructura de la educación urbana y llevarla a la zona rural y hacerla más pobre. Eso no se puede hacer. Y ya estamos años, años trabajando en esto. Ha habido el PEAR, el PECET, PEMECER, ¿se acuerdas? El MECET. Todos estos proyectos para áreas rurales se han dado, han sido interesantes en su momento, pero no han resuelto. El tema de la escuela multigrado y las escuelas unidocentes no está resuelto ni pedagógica, ni curricular, ni administrativa, ni siquiera infraestructuralmente, hasta el día de hoy. Digo que la infraestructura es lo más fácil, ¿no? O sea, en otro escenario hay que reinventarlo o el sistema no está funcionando. Apreciado Arturo, quisiera también que nos ilustres un poco el nivel de capacitación y formación continua de los docentes a nivel del Perú. ¿Cómo estamos con el tema de capacitación? ¿Podemos ofrecer una calidad educativa próspera en el Perú?
Yo creo que sí, yo creo que ha habido grandes avances en el fortalecimiento de capacidades personales y competencias profesionales dependiendo de lo que requiere el maestro, ¿no? Yo creo que siempre hemos debido apuntar más al plano metodológico y hacer que los maestros manejen metodologías adecuadas, sea para la comprensión lectora, el aprendizaje de la lectoescritura, resolución de problemas, el método científico, indagaciones, la innovación, el aprendizaje social, el desarrollo personal. Ya, yo creo que en eso deberíamos, y tanto para inicial, primaria y secundaria, educación básica especial, educación básica alternativa. El tema curricular, yo lo que creo que en el tema curricular no debería haber una capacitación presencial, nada por el estilo. Deberíamos ir por el lado de la libertad de cátedra y cada maestro pueda programar. O sea, ahora para decirle aprendizaje, al aprendizaje utilizamos 21 términos, ¿no? Competencia, estándar, desempeño, indicador, habilidad, destreza, etcétera, etcétera. Entonces aparece un mar de términos que todos te marean, que todos te tecnocratizan y que todos te distraen. Y entonces te convierten en un administrador más. Ya, entonces eso tenemos que ver que no debe ser así. Yo creo que la DIFOS, ¿no? La Dirección de Formación Docente en Servicio, ha dado unos saltos cualitativos y está dictando unos cursos a distancia. Creo que deberían complementar con cursos presenciales. Debería ser fundamental porque el aprendizaje presencial es el más eficiente, el que por esencia y por calidad es el que da mejores resultados. Hay que complementar, creo yo. Hay otros cursos que sí, pues puedes hacerlos en línea, puedes complementarlos, no habría ningún problema. Y en términos evaluativos creo que hay que ser más prácticos, ¿no es cierto? Evaluamos para mejorar y estas capacitaciones deberían ser más en el manejo de rúbricas, de instrumentos diferenciados, no sé, pues ecografías, termómetros, mapas de calor de aprendizaje, bueno, infinidad, pero que no sea la prueba escrita y menos para marcar, ¿no? Porque así no aprenden los estudiantes. Y darle una mirada, yo creo que se debería eliminar la repitencia en todo el sistema educativo. ¿Ya? Y el ingreso a las universidades debería ser gratuito, ¿ya? Con un buen análisis durante los 5 años de la secundaria del estudiante de cuál es su vocación, su emoción, su pasión, y esa persona podría aportar mejor a nuestra sociedad. Y no pues que elija la carrera de medicina solo por un tema de prestigio, o que elija dónde van a ganar más, sin vocación, renegando, molestos e infelices además en muchas de las carreras. Entonces, creo que debería haber cambios, además de eso, de la capacitación. Yo creo que debe haber sistemas regionales de capacitación con presupuesto, entregarles a las universidades, pero también a las UGELs, ¿no? Ya tenemos especialistas nombrados con trayectoria, pero hay que desburocratizarlos a ellos, destecnocratizarlos, ¿no? Y que más se piense en la libertad de cátedra más que en la aplicación plana de instrumentos o que el maestro cumple un rol instrumentalista. Entonces, el tema va más allá, como siempre, ¿no? Y yo creo que el tema descentralización, federalización, son elementos que nos pueden ayudar a cambiar el horizonte y el escenario de las cosas. Apreciado, Arturo. Al parecer el Ministerio de Educación no ha tomado, digamos, las opiniones, ¿no?, de diferentes departamentos del interior del país. Sobre el particular, digamos, esta opinión tuya es bastante concreta, ¿no? Y consideramos que, bueno, debería haber metodologías que se empleen para medir el éxito de los jóvenes y no se da, digamos, por el sistema educativo que tenemos. ¿Sugieres que debería haber cambios en este tema? Sí, pero estos cambios, yo creo que el Ministerio de Educación ya ha hecho todo lo mejor que ha podido y tampoco puede hacer más, porque imagínate una persona pensando en Lima para el resto del país, para 26 regiones, para 48 lenguas, para 67 grupos culturales. Cusco tiene de sierra, tiene de selva, tiene cosmopolita, valles interandinos, hasta 4 subregiones diferentes y en cada lugar se forma diferente. Mira Espinar cómo mira Arequipa, no mira Cusco. Espinar es un satélite de Arequipa, ¿no? Entonces, como la convención es otro mundo, es otro país, las cosas se dan de manera diferente, las prioridades son distintas.
Y la educación es distinta y las formas de pensar también son distintas. Lo mismo pasa con provincias altas, Valle Interandino y el Cusco cosmopolita. Entonces creo que por ahí el ministerio ya cumplió su rol, ya hizo lo que debería hacer y no va a poder hacer más, porque no va a poder cubrir toda esa diversidad. Por eso que es importante descentralización, federalización y que también se la crean, ¿no? O sea, hay que romper ese cordón umbilical que se tiene con el Ministerio de Educación, pero no con piedra, no con guaraca, no con protesta, no con enfrentamiento, dialogando, sentándose, debatiendo. El Cusco tiene una capacidad en masa encefálica de sesudos profesionales en educación que podrían configurar otro tipo de educación en el Cusco y para el Cusco. Ya bueno, si otra región quiere, bienvenido, pero el ministerio tiene que generar condiciones para esta libertad de acción de la gestión regional en términos de educación. Entonces la gerencia tiene que ser por esencia una gestionadora. ¿Qué gestionar? Gestionar es hacer, ¿ya? Pero hacer desde la realidad. Porque yo no voy a gestionar desde el escritorio, no voy a gestionar desde el laboratorio, desde la norma, no. Gestionar desde la acción. La realidad está yendo por un lado y nosotros estamos yendo por otro. Ya la pandemia nos ha demostrado que tenemos que hacer cambios y cambios bastante rápidos, ¿ya? Entonces, eso en general, y yo creo que no deberíamos tampoco seguir, pues, digamos, siendo ese pensante en la pensantes, o sea, o en las céntricos, excéntricos. ¿Qué quiere decir? Que la evaluación nacional es importante, la evaluación de logros de aprendizaje también, ojo, no es un ranking, no nos pone últimos, medios, no, nos pone en la realidad y hay que hacer las cosas en función a mejorar eso. Pero recuerden que eso es una partecita, eso representa el 5% de todo el currículo. Entonces, no podemos solo trabajar para la evaluación, como lo han hecho otras regiones. Se vuelven expertos en resolver pruebas. Gracias. Y pasan, ¿no? Pero claro, no se indignan cuando hay represión, no se indignan cuando hay discriminación, no se indignan cuando hay elementos que rompen la libertad, la democracia, la ciudadanía. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú comprendes lo que lees, pero no te indignas frente a la realidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué sirve entonces que seas primer lugar en el país cuando no eres capaz de indignarte, cuando no eres capaz de generar autonomía, libertad, justicia? No son cosas que creo que tenemos que analizar para hacer un cambio realmente estructural en el país. Estas son reflexiones. Puedo estar equivocado, otros pueden pensar como yo y otros pueden creer que lo que yo estoy diciendo no va a pasar, pero sí, agárrense porque pronto, en unos años nomás, lo que estoy diciendo va a convertirse en una realidad. Así es, apreciado Arturo, y considero que todavía tenemos en un próximo programa hablar de estos temas de mucha relevancia, que en el interior del país hay mucho desconocimiento. Palabras finales, apreciado Arturo, pues el tiempo en la pantalla es bastante corta, pero no sin antes agradecerte por el tiempo prestado y bueno, trasladar esta información a nivel nacional, obviamente en el programa La Voz del Trabajador, y esperemos tenerte muy pronto en el subsiguiente programa y hablar un tema de la realidad nacional y también de la realidad departamental del Cusco. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Rodi Andrade, por este espacio, y que hay que seguir generando estos espacios de conversación, de diálogo, pues se aprende dialogando, se aprende conversando, dos cabezas pueden pensar mejor que una, no siempre hay que creer que todos, solo un lado tiene la razón, y yo felicitarte por el programa que estás desarrollando, porque permite a que algunas personas podamos expresar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos. Pueden visitarme en mis redes sociales como Arturo Ferro Vázquez, en el Facebook, estamos en el TikTok como Gabriel Vázquez también, para poder hacer algún tipo de comentarios, de crítica sana que nos permita a nosotros crecer como sociedad. Muchísimas gracias. Agradecido a ti, apreciado Arturo. Muchas gracias. Bien, como de costumbre, nosotros trasladando información muy grata en realidad de profesionales jóvenes, ¿no? que trasladamos del país. Bueno, nos despedimos del programa
no sin antes agradecer a la primera confederación CONATRAG y al canal digital Onda TV. Muy buenas noches. Habrá que romper.